En este video voy a compartir contigo las interpretaciones que utilizo sobre los triunfos o arcanos mayores. Entonces, primero, antes de llegar a eso que yo sé que tú tanto esperas y que es cuál es la interpretación que usa alguien al cual tú consideras que lleva más camino recorrido, una de las formas de uno alcanzar ese recorrido es, bueno, incorporando estas interpretaciones, ¿ok? Pero yo ahora te voy a mostrar una figura un poco más amplia sobre lo que es una interpretación, y para eso voy a retomar esta figura que te había mostrado, donde tenemos un lado que es el inconsciente y un lado el consciente. Entonces, quiero que consideres que parte de la interpretación que uno hace depende del momento en que uno está haciendo la interpretación. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo, esta lectura que estás haciendo te puede recordar lecturas pasadas que tú has hecho en relación a esta misma pregunta, o puede haber algo que te llama la atención particularmente de esta lectura y que tiene que ver con tu proceso de integración con el tarot. Por otro lado, la pregunta que va a haber, lo que tú observas en la persona, es una información de la situación que va a influir en lo que va a ser la interpretación que tú hagas sobre el tarot. Entonces, quiero contarte que están estos elementos que influyen en tu interpretación, pero que tú no tienes control sobre eso. Va a depender del momento en que tú te pones a interpretar, ¿ok? Entonces, solo para que te quede claro lo que es la información situacional, es, por ejemplo, cuando te aparecen las cartas y la pregunta, lo que escuchas de la persona te lleva a darle con claridad un mensaje a cada carta. En este caso, la carta del loco, que parece claramente un viajero. Ahora, diferente es la situación si tú, el contexto de la situación en que te habla, te aparece esta carta, tú aquí vas a ver que es una persona que está paseando, quizá un turista o quizá alguien que está en una situación de vagabundo por la ciudad. Otra forma de verlo, acá te muestro al mismo personaje y tú lo ves como un caminante recorriendo el camino, probablemente un granjero. Entonces, todo esto, que si bien no lo tienes tú de antemano, sino que va a aparecer cuando te formulan una pregunta o cuando tú te planteas hacer la interpretación, son elementos que influyen y determinan por dónde va la interpretación que tú vas a elegir, ¿ok? Entonces son elementos que no están previamente, pero que completan y te permiten orientar por dónde vas a ir a hacer tu lectura. Y hay casos en que te dan una situación, te hacen una pregunta y tu carta no calza con la situación que te están contando. Entonces eso también te da otra forma de interpretar esta misma carta, ¿ya? En este caso, la carta el loco. Entonces, quiero que sepas que parte de la interpretación va a estar determinada por factores que no están presentes en el momento que tú empiezas a hacer tu trabajo de memorizar la numerología o memorizar las palabras clave. Entonces yo te voy a mostrar lo que yo hago y este ámbito de la lectura y de la interpretación, que no es todo, sino que es una parte de lo que va a ser la interpretación en un ejercicio o en una lectura, ¿ya? Entonces, primero quiero que sepas que este ámbito de cuántas palabras clave o cuántas interpretaciones memorizamos o cuántas interpretaciones integramos, ¿ya? Está sujeta a un estilo, a un momento particular. Por ejemplo, hoy día, en este minuto, yo estoy más enfocado en utilizar menos palabras claves, es decir,
si aquí te muestro dos figuras, que son dos figuras de un zapato que están dibujados con un lápiz mina. Aquí te estoy mostrando un zapato dibujado muy simple, y por otro lado aquí te estoy mostrando un zapato dibujado muy sofisticado, ¿ya? Esto me recuerda a algo que escuché de Jodorowsky, de una conversación entre dos artistas, que uno decía que su trabajo con el lápiz era poder dibujar algo que pudiera tener la forma con la menor cantidad de líneas posible, versus otro que decía que su trabajo era hacer un dibujo donde no se pudiera hacer una línea más, ¿ya? Son dos enfoques diferentes, uno es como más minimalista, el otro es más detallista. Estos dos enfoques van a estar presentes en ti. Yo hoy día en particular tengo un enfoque más minimalista en cuanto al uso de palabras claves, simbología, interpretaciones, y me apoyo más en la información situacional y mi memoria de lecturas pasadas y elementos que me llaman la atención en ese minuto, ¿ya? Dicho eso, no significa que yo sea minimalista en todo. De hecho, en relación a investigar el enfoque jodorowskiano, tú puedes ver en mi página web, lavidainterior.com, que está sumamente detallado, todos los videos, todas las charlas. O sea, no es que yo no sea una persona detallista y por eso me voy por este enfoque más minimalista. Es un momento, una situación en que hoy día yo me siento más orientado a trabajar con una síntesis de elementos, ¿ok? Dicho eso, esto abre una puerta donde tú vas a poder encontrar diferentes exponentes del tarot, donde te van a contar, por ejemplo, sobre la carta del loco. Te pueden hablar mucho rato, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo hoy día no estoy enfocado a hacer eso. Si estás esperando eso, te digo inmediatamente que voy a ser breve en cuanto a los elementos que tú vas a tener y te voy a entregar sobre la interpretación de cada carta, sin decir que esto es mejor que lo otro, ¿ya? Tampoco es peor que lo otro, pero hoy día mi orientación es a usar menos elementos, y quiero ser súper honesto contigo que esto es lo que uso, ¿ya? No uso más elementos. Sin embargo, tengo proyectado con el tiempo incorporar más, ¿ya? Entonces te voy a explicar cómo llegué a estas palabras claves que te voy a mostrar y te voy a contar sobre ellas, ¿ok? Entonces, es importante también decirte que parte de lo que me motiva a mí a usar pocos elementos es porque hay una creencia de que una buena interpretación de las cartas se basa teniendo muchos elementos, es decir, siendo muy detallista en el dibujo. Y la verdad es que mi experiencia es que no se necesita necesariamente tantos elementos. Tú lo puedes hacer, es parte de tu estilo, ¿ya? Pero a veces no necesitas tantos elementos. En mi caso, yo soy más de conversar con la persona, más que contarle una historia muy detallada, poniéndole muchos detalles. A mí me gusta conversar y para eso utilizo esto, usando esta metáfora, dibujos muy simples para señalar una situación y desde ahí empezar a conversar, enfocarme en algunos elementos, ¿ya? Pero esto también va enmarcado en lo que te digo que es tu estilo, ¿ya? Yo tengo presente los dos. En este caso me voy por lo más minimalista, ¿ya? Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, ¿te acuerdas que te hablaba de una curva de aprendizaje? Bueno, yo después de varios cursos, leer libros, hay algo que ya quedó ahí, que es una memoria sobre cada una de las cartas, además de mi experiencia leyendo. Entonces yo, a los años bien posterior, después hice un trabajo de ya definir cuáles son las palabras claves con las que quiero trabajar y de las cuales no me quiero olvidar, ¿ya? ¿Te acuerdas que te mostraba las que sí quiero memorizar? Entonces, en ese trabajo de memorización, yo fui a este libro que es La Vida del Tarot. Es uno disponible entre muchos, muchos, y de cual yo te animo, tú eliges el que tú quieras, ¿ya? Entonces yo tomé hice una síntesis por cada una de las cartas y vi qué elementos y palabras claves quería considerar. Ahora, con estas palabras claves, ya que llevo tiempo, yo soy capaz de construir un relato,
una interpretación sobre ese énfasis que da esta palabra clave, ¿ok? No son palabras claves que yo no solo la palabra la que memorizo, sino que son palabras clave que a mí me permiten crear un relato, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con mi año, pero tampoco es algo que está muy lejano para una persona que está aprendiendo. Es decir, no estamos hablando de años, sino estamos hablando de 1 o 2 meses de trabajo. Tú vas a poder hacer esto con mucha fluidez, ¿ya? Entonces, dicho todo esto, esta introducción, quiero presentarte las interpretaciones de los triunfos o arcanos mayores que utilizo. Entonces, para mí, el loco representa esta energía primaria fundamental. También su nombre de la carta nos habla de la locura, ¿ya? Puede ser una persona, si tú lo ves como un personaje que está loco, alguien con una enfermedad mental. También nos habla de este personaje que se sale de toda categoría. La carta del Joker en el mazo tradicional de naipe. Entonces tiene esta libertad de que puede ser cualquier personaje y además tú lo puedes ver en su actitud como un viajero que puede ser peregrinando hacia algún lugar o un viajero que está dando vueltas en el mismo círculo, ya que eso nos remite nuevamente a su locura, ¿ya? También podemos hablar de este personaje como la esencia, ¿ya? Este ser esencial que guía a nuestro ego en el caso más positivo, no al revés, que nosotros seamos guiados por nuestro ego, nosotros llamándonos esencia. Y también una guía, ¿ya? Este personaje de alguna forma está siendo guiado. Entonces esos cascabeles que tiene, podríamos decir que lo conecta con la música del universo que guía sus pasos, ¿ya? Ahora, también es muy interesante que tú, además de reconocer las palabras claves, puedas hacer un recorrido por la imagen misma, es decir, poder observar sus elementos, contar cada uno de los detalles que tiene la carta. Por ejemplo, que tiene 22 plantitas que están asomadas, ya contar cada una de las líneas. Ya ese es un trabajo yo también hago, que es de memorizar la imagen, ¿ok? Pero ahora estoy enfocado en la interpretación. También tenemos a el mago, que yo lo veo como un comienzo, ya este uno de inicio, este principiante, persona más joven, que lo asocia a su juventud, pero también a una capacidad potencial donde tenemos muchas herramientas que nos recuerdan que eso puede significar que tiene muchas habilidades por elegir, y con una mesa que nos muestra también y nos recuerda este prestidigitador, es decir, una persona astuta que nos puede engañar, nos hace trampas que nosotros no somos capaces de ver aparentemente. Por otro lado está la papisa, esta mujer que tiene ese huevo, esta mujer que también pudiera estar embarazada, que nos recuerda la gestación, pero por otro lado su libro y su nombre nos referencia a una mujer estudiosa, ya de un conocimiento probablemente espiritual, donde vemos sus manos blancas y su cara blanca que nos puede reflejar la pureza, ya como también uno asocia a una sacerdotisa, esta papisa, como alguien puro, pero también estos blancos nos puede hablar de frialdad, como también una figura religiosa. También la podemos asociar a alguien que no hace ese contacto más físico, sino que solo se mantiene desde una relación más distante. En otra postura está la emperatriz, esta mujer joven, este estallido juvenil, esta fuerza creativa, este impulso que nos habla también de fertilidad, de una capacidad de manejar las situaciones desde una seducción y un poder creativo que la tiene ahí como una emperatriz. El 4 nos muestra en el emperador una autoridad, ya que él domina su territorio, que es una persona estable, porque el 4 nos recuerda a la mesa de 4 patas,
es un emperador, es decir, tiene poder, pero también nos habla del racionalismo, es decir, esa cabeza, ese compás y el 4 cuadrados, las personas cuadradas son racionales y también podemos asociar a esta solidez. ¿Ya? Vemos una persona firme, dispuesto a moverse en cualquier minuto, observando atentamente todo su territorio. En el Papa podemos asociar a una persona que guía a otros espiritualmente, a alguien que posee un grado de santidad, alguien que media, es decir, une elementos que están desconectados. Él es capaz de unir la tierra con el cielo y nos lleva hacia un ideal, es un puente, una transición. El enamorado nos recuerda el amor, el placer del encuentro. Por otro lado también el displacer, es decir, pasarlo no tan bien en el encuentro, la elección, la unión y todo lo que tiene que ver con la vida emocional. El carro nos recuerda la acción en el mundo, también el dejar hacer porque él no lleva las riendas, viajar, ir a otros territorios. Podemos ver ahí como príncipe que es un amante y también la capacidad de conquista o de conquistar un territorio. En esta mujer vemos la perfección, tiene estos elementos, es la que nos mira de frente, está sentada, tiene aquí iluminada en su cabeza, tiene este tercer ojo, es decir, podemos ver a una mujer que está representando algo bien superior, con esta capacidad de equilibrar y de juzgar con su espada, una mujer. El ermitaño nos recuerda a un maestro, a alguien que está un vagabundo, así, alguien pordiosero, alguien que está en una crisis, ya abandono, y los elementos que se referencian de este personaje, que es el que abandona una situación para ir a otro lugar desconocido. Aquí en la rueda de la fortuna está la impermanencia, ya esta rueda que nos habla de la permanente impermanencia, el fin y el comienzo. Esta esfinge arriba nos plantea un enigma y por el nombre podemos asociarla también a riqueza. En la fuerza, como es un 11, hablamos de un comienzo, vemos este animal, entonces sabemos que esta carta representa esa animalidad, esa creatividad, y hay una comunicación que está estableciendo esta persona con este animal, ¿ya? Y vemos ese cuello cortado. Hay un deseo de expresar, de expresión, que está deseoso de salir. En el colgado nos entramos en un proceso de introspección, de quietud, gestación como un bebé dentro de un útero, y podemos hablar de que hay un don de sí, es decir, hay una entrega. En el arcano 13 hablamos de una transformación profunda, de cortar con todo lo que no queremos y de una limpieza también profunda. En la templanza hablamos de templar, ¿ya? Algo que es capaz de unir estos contrarios, estos opuestos, que sean esas vasijas o los colores de su ropa, representado en ese pie de color violeta, que es la unión entre el rojo y el azul. Hablamos de salud, de armonía, de protección, el ángel guardián. Después, en el diablo, entramos en el inconsciente, en la capacidad de mirarse, reconocerse, la tentación, esta fuerza creativa que nos da el diablo, estas ataduras que son apegos, y el dinero como uno de los medios en que se genera ese apego, tentación, y el diablo atrapa. Y después la casa de Dios o la torre, este arcano el 16, lo podemos ver como esta gran alegría, también un gran desorden, esta apertura, un desbordamiento, un temblor y también una construcción. En la estrella podemos ver a esta mujer que pone su rodilla,
en el terreno, es decir, encuentra su sitio y lo purifica y se da, así desarrolla su don. En la luna podemos ver la feminidad como este arquetipo femenino, cósmico, su capacidad receptiva y la gestación como madre cósmica y todo lo que es la imaginación. En el sol tenemos el calor, ese calor que nos da cobijo y también nos puede quemar. Vemos el compañerismo en esos dos personajes y también ese muro nos separa de lo anterior y nos da paso a una nueva vida, un amanecer después de la noche. En el juicio tenemos la llamada irresistible que nos da el ángel, es decir, una gran toma de conciencia también en ese personaje que aparece desde esa especie de tumba o ese cuadrado amarillo, es un nacimiento, es decir, se genera una obra, ¿ya? Y por último, en el mundo vemos la realización como este número máximo en el tarot, este personaje central, entendemos al alma, pero en sí la carta es el mundo, ya por su nombre. Entonces todas estas son interpretaciones que yo utilizo a la hora de leer el tarot, que están dentro de ese ámbito que te decía, memorizar la numerología y memorizar las palabras clave. Entonces, nos vemos en el siguiente video.